Bueno, ha pasado exactamente una hora desde que se cerró el mercado de fichajes. Creo que es el video más tarde que he hecho desde que tengo el canal este en YouTube. Y pues particularmente no tengo ninguna duda de eso. Pero he tenido que pasar una hora, calmarme, relajarme. Porque definitivamente iba a decir algo que tal vez después me iba a arrepentir. Uno cuando está caliente, está molesto, está bravo, termina equivocándose. Lo normal es que termine equivocándose cuando dice las cosas tal y como las piensas, porque lo normal es que cuando estás molesto, dices las cosas tal y como las piensas, como les acabo de decir, termines diciendo cosas que después no te parecen tan coherentes o le restas un poco de sentido seguramente. Entonces, vamos a hablar de que esto que ha pasado el día de hoy, que ha cerrado el mercado, vamos a hablar de muchas cosas que tengo aquí que no sé cómo empezar realmente porque son muchísimas, pero la verdad es que es importante hablarlo. Así que no me voy a enredar muchísimo más con esta introducción. Arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Lo único bueno que podemos sacar de este 1 de septiembre del año 2023 es que aparentemente finaliza esta novela nuevamente y ya podemos centrarnos directamente en lo que nos importa, que siempre es ver al equipo jugar. Pese a las circunstancias, creo que debe ser lo más importante y creo que es lo que debemos centrarnos a partir de este momento. Obviamente, no vamos a justificar absolutamente ningún tipo de comportamientos el día de hoy. En mi caso no lo voy a hacer. Creo que no me hace menos madridista ser crítico con las malas decisiones que han tomado sus dirigentes en las últimas temporadas seguramente. Y pues por supuesto les digo, no me hace menos madridista, creo que me hace una persona sensata y es lo que pretendo ser durante todo este periodo que llevo haciendo videos para YouTube. Afortunadamente este canal tiene 3 meses, casi 3 meses que no monetiza contenido. Yo puedo decir tranquilamente que hablaba de Mbappé, así como vengo haciendo videos durante los últimos 2 meses y medio, haciendo videos por prácticamente por amor, porque me gusta, porque disfruto hablar del Real Madrid con ustedes, pero realmente no estoy monetizando contenido. Yo creo que ustedes se habrán dado cuenta que en mis videos no aparecen anuncios. Entonces, por eso les digo, por puro amor estoy haciendo esto aquí y realmente por eso he estado hablando tanto del verano, durante el verano por Kylian Mbappé y por muchísimas cosas. A ver, ha cerrado el mercado de fichajes el Real Madrid. Casualmente hoy hemos hecho la convocatoria para el partido de mañana que va a devolvernos el Santiago Bernabéu. No todavía terminado, pero mañana vamos a disfrutar un partido del Real Madrid en el Santiago Bernabéu y creo que es un punto a tener en cuenta. ¿Por qué lo digo? Porque nos fijamos bien en lo que estábamos viendo en la convocatoria del Real Madrid, que de hecho lo normal es que en este tipo de días previos al partido yo haga un video previo de la previa, la convocatoria, las mejores reacciones de Ancelotti, pero yo dije, bueno, apegándome a una fe que no sé de dónde saqué, dije, no creo que el Real Madrid se vaya a presentar en la temporada con esta delantera, que es el cuadrito que les estoy colocando y que es lo que da dolor de cabeza. Por eso no hice el video de previa, me dije, me voy a agarrar a una esperanza que no sé de dónde y voy a hacer el video cuando cierre el mercado o cuando ocurra algo durante el día, algo que no ha terminado de ocurrir. Lo único que ha llegado es la salida de Odriozola por 3 millones de euros a la Real Sociedad. Y creo que la sesión de Renier, creo que hubieron un par de movimientos ahí absolutamente irrelevantes, pero absolutamente nada de entrada. Entiendo que hoy este video lo va a ver mi abuela y mi madre seguramente no más porque todo el mundo debe estar muy fastidiado como lo estoy yo. De hecho, un momento de esta hora que me tomé de break, que pensé en no hacer el video, porque repito, estaba muy fastidiado. Me parece realmente irresponsable lo que ha sucedido y por eso dije no voy a hacer el video, pero después pensé que tengo que hacerlo. Hay que dar la cara, hay que dar la cara. A ver, empezamos. Ahora sí, después de esta pequeña reflexión y entendiendo que este canal no monetiza contenido para que nadie me venga a decir a mí que me aproveché de esta situación, se los voy a decir muy claro. La negligencia que ha adoptado los dirigentes del Real Madrid en las últimas temporadas con el tema de los fichajes, para mí es una de las cosas más tristes que hemos visto en el club. Ok, hemos ido perdiendo efectivos de aquel equipo del doblete histórico Liga Champions, que creo que fue en el 2018. Se ha ido deteriorando el equipo de una manera impresionante. Es que recordarán que para ese equipo habían jugadores como Isco, creo que era James Rodríguez también, y Álvaro Morata, que eran suplentes y eran suplentes de lujo. Pues bueno, a día de hoy tenemos una delantera en la cual no aparecen para el partido de mañana ningún
delantero top 10. No tengo ningún problema en decirlo. Brahim no es top 10. Joselu no es top 50. El canterano, por supuesto, no lo es. Y el otro es Rodrigo Góez, tampoco es un futbolista top 10 del mundo. Porque Rodrigo tiene unas cualidades estupendas. Pero Rodrigo no ha dado ese salto goleador o productor goleador que para mí debería ser considerado uno de los mejores futbolistas del mundo. Y creo que es lo único que le hace falta a Rodrigo para hacerlo. Entonces, definitivamente el deterioro de la plantilla, más algunos fichajes que se han hecho y que han salido del todo mal, me parece realmente lamentable. Ok, yo puedo llegar a entender que se hizo un fichaje como el de Jude Bellingham, para mí un acierto espectacular. Lo puedo llegar a entender perfectamente y que no haya dinero, pero entonces, ¿por qué no hablan claro? A mí lo que me molesta es que si salen y dicen, bueno, es que no hay dinero, pues uno entenderá. Es una situación complicada, el fútbol español está en una situación complicada, pero que no se haya movilizado absolutamente nadie y que hayamos presentado el día de mañana o la convocatoria del día de mañana con esta delantera es un asco. ¿Y por qué se los digo? Ok, me parece brutal el fichaje de Bellingham, pero seguramente el Madrid no ha priorizado muchas cosas. Una de estas cosas que quiero decir, ha salido Harry Kane, un fichaje que según los medios desestimaron por ser muy viejo y por la complejidad de la operación, que eso también está por verse definitivamente, porque ahí está el Bayern de Múnich, necesitaba un delantero urgente, fueron por Harry Kane y se lo llevaron. Sin mucha novela, hubieron algunos cuenticos ahí, pero lo terminaron haciendo, como seguramente hubiese hecho el Real Madrid, porque creo que Harry Kane hubiera preferido ir al Real Madrid que al Bayern de Múnich, no tengo ninguna duda. Es la de las partes que me parece más triste. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que a lo mejor yo hubiera entonces hecho una venta, no sé a quién hubiera vendido, o no hubiese fichado a Bellingham y me hubiese fichado un delantero, porque realmente es tirar una temporada. Yo soy partidario de los que dice que sí, que todos los equipos necesitan temporadas de transición, pero esta irresponsabilidad no la voy a alcahuetear. Para mí es una irresponsabilidad absoluta. Ahí está el ejemplo del Barça. Se llevaron a Joao Félix y a Joao Cancelo a final del mercado. Un equipo que no tiene dinero para fichar y ahí estuvo reforzando sus filas. Y como les digo, es ridículo pensar, pero hubieron muchas cosas que pudo haber hecho el Real Madrid que sencillamente no quisieron o sencillamente es que no hay dinero. Yo al día de hoy no me atrevo a decir absolutamente nada. Esto es el Real Madrid y seguramente en unos meses estaremos hablando de que qué bien le ha salido la vuelta a Florentino Pérez o qué mal. Pueden pasar muchas cosas, pero definitivamente son cosas que para mí no se deben seguir tolerando. El Real Madrid debe ponerse ya serio en este tema. Se ha fichado bien, pero la negligencia que se ha mostrado con el tema de los delanteros, llámese por Jovic, llámese por Hazard, es ridículo porque siempre hemos alabado en la gestión de Florentino Pérez, que ha visto esto como un negocio. Además de que Florentino Pérez aparenta amar mucho al Real Madrid, él también ha visto esto como un negocio y creo que es lo mejor que se puede hacer. Pero ver, los negocios también constituyen ciertos riesgos. Tú vas a hacer una inversión y también puedes perder mucho dinero o perder el dinero. Entonces creo que ahí está el punto negativo de todo esto. Florentino Pérez está con que me han salido fichajes muy malos y a menos que no sean una absoluta garantía o que tengan cierta juventud para tener un margen de mejora, no lo voy a ejecutar. Pero entonces ahí creo que está el pequeño detalle. No me parece correcto que tengamos esta postura porque entonces la temporada que viene el mismo cuento. Se habla de que Mbappé puede renovar. Yo espero que se le cierre la puerta de una vez por todas porque lo que se está comentando es que este hombre tuvo miedo de salir. Me parece ridículo. Desde un principio el error fue nuestro por pensar que este hombre iba a perdonar dinero para venir al Real Madrid. Entonces, ya veremos qué es lo que acaba pasando, pero creo que ha sido un video muy reflexivo. Triste, me siento bastante triste realmente, pero bueno, ya mañana llega el equipo, se nos va a pasar. Ojalá que por lo menos se centren estos jugadores y podamos disfrutar aunque sea de una liga, porque realmente me preocupa mucho lo que podamos dar en Champions. Vamos a ver cómo vuelve Vinicius y qué es lo que tiene Carlo Ancelotti también para ofrecernos, que por cierto creo que es gran partícipe de esta debacle de fichajes del Real Madrid por decir que no necesitaba delanteros. Vamos a ver cómo es capaz de resolver este hombre con esta super plantilla que le están dando. Déjame tu opinión en los comentarios, espero que hayan disfrutado de esta video reflexión. Lo tengo muy claro, irresponsabilidad, negligencia. Para mí sigue siendo Florentino Pérez el mejor presidente de la historia del fútbol, pero tiene un matiz y un marrón bastante importante que es estas últimas temporadas y sobre todo el tema con Kylian Mbappé que lo tiene absolutamente obsesionado. Déjame saber qué piensas en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.